Tenemos a ver un problema, ¿sí? ¿Hay algún problemita con el sonido? Sí, la verdad que nos da mucho gusto y siempre que quiero hablar de Culiacán, pues pienso en esa voz autorizada que tú eres, porque eres el cronista, el que más conoce de la historia de esta ciudad, que aunque pues han pasado muchos años, 490 años, hay mucho que contar en todo ese tiempo, Francisco. No, efectivamente no nos alcanzaría la media hora para contar toda una historia muy rica, ¿no? Sí. Una historia de muchos acontecimientos, de muchos protagonistas, una historia de una ciudad que básicamente se ha ido formando a veces con dificultades, a veces de manera azarosa. Pues es una ciudad que tiene, fíjate que es la ciudad más vieja de todo el noroeste, quién sabe si del occidente. Ajá. Fue fundada precisamente después de 10 años de la caída de México Tenochtitlan. Ajá. No pasaron 10 años cuando ya andaban por acá, ya estuvo por acá Nuño Beltrán de Guzmán. La acompañado igual que lo hicieron allá para Mesoamérica, acompañados por una gran cantidad de indígenas que lo acompañaron, ¿no? Aliados, las aztecas, totonacas, otomíes y algunos otros grupos que fue juntando por el camino, ¿no? Pero llegó con una gran cantidad de indígenas. Y hubiera llegado más, si no ahí, pasando por el río de Santiago, ahí lo agarró un ciclón y casi acabó con toda la comitiva que traía. Oye, Nuño Guzmán de Beltrán, ¿venía de Durango o de dónde venía? No, venía de lo que fue Jalisco en aquel tiempo, ¿no? Que después se convirtió en la Nueva Galicia. Ajá. Primero fundó algunas poblaciones allí en Jalisco y ya posteriormente pues, atravesó lo que es la región hoy de Nayarit y llegó acá ya a finales de 1530, básicamente entrando en 1521 ya estaba por acá, ¿no? La primera población con la que tuvo contacto pues, fue con Chametla, y con el señorío de Chametla, que por cierto le fue muy mal también, ¿no? Sí. Porque Nuño Beltrán de Guzmán está caracterizado, bueno, se caracterizó como un tipo muy despiadado, de tierra quemada, ¿no? Como comúnmente se dice, el contacto que tenía con los indígenas, pues los esclavizaba y aquellos señoríos que se oponían a él, pues inmediatamente eran quemados, ¿no? Pues venía haciendo infinidad de tropelías, precisamente por eso después lo van a juzgar en España, como juzgaban también en Hernán Cortés. Sí. Oye, era un personaje, realmente estamos hablando de pues un conquistador que no traía límite, ¿verdad? Llegó aquí, llegó a Jalisco, llegó a Chametla, llegó a Culiacán, pero no tenía límites. Fíjate que hasta esta región llegó porque probablemente se dio cuenta de que lo que venía buscando pues no lo encontró, ¿no? Ajá. Él quería emular a Hernán Cortés. Ok. Hacer grandes conquistas como lo hizo con México Tenochtitlan y con otros pueblos. Pero por acá pues no encontró las grandes ciudades que encontraban en Mesoamérica, ¿no? Sí, sí. Pues venía, aparte de que venía de buscar esas grandes ciudades, pues venía en busca de gloria, de hazaña, pero también venía en busca de oro y la plata, que era uno de los objetivos de los conquistadores. Y precisamente por acá se dio cuenta que efectivamente no había toda esa civilización que encontraban para Mesoamérica. Y precisamente por eso de aquí se decidió devolverse, no sin antes pues, dejar establecidos un grupo de españoles, ¿sí? Precisamente primero allá por el río San Lorenzo, en el pueblo de Navito, y posteriormente pues aquí en la confluencia de los dos ríos, ¿no? Oye, hay un debate entre los historiadores de que todavía no hay mucha certeza del lugar exactamente donde se fundó la ciudad de Culiacán, ¿no?
Sí, porque no hay un acta fundacional, pues. Ajá. No hay un documento, vaya. Sí. Lo único que hay son los testimonios del mismo Nuño, testimonios de algunos escribanos que venían con él, de algunos soldados que dejaron testimonio, pero como todos los testimonios pues son muy controvertidos, ¿no? Entonces, como no hay esa acta fundacional, el consenso general es que primero, precisamente el 29 de septiembre de 1531, el primer pueblo que fundó fue allá por el río San Lorenzo, ¿no? En Navito. En Navito. Sí, ahí fundó por primera vez San Miguel. Ajá. La villa de San Miguel. Ajá. Y no le llamaban Culhuacán, era la villa de San Miguel. Probablemente por las crecidas del río, que era un río muy grande. Muy caudaloso. Sí, se desbordaba y probablemente se supone que lo recorrieron un poco más hacia la costa, pero también no les funcionó y luego pues ya se vinieron aquí a la confluencia de estos dos ríos, ¿no? Aquí vivían los tahues, toda esa región, los indígenas tahues, enfrentaron a ellos, lógicamente igual del ejército de Nuño Beltrán los venció, y pues aquí instalaron ya lo que se conoce como Culhuacan, ¿no? O Culhuacán. Más que lo fueron españolizando y le pusieron hasta ponerle Culiacán. Oye, otros hablan de que fue Culiacancito. Sí. Sí, hay otra versión, porque se supone que cuando pasaron por acá los aztecas en esta peregrinación, los mexicas, ahí fundaron un pueblo que se llama Tlapayalconco. Y sobre ese pueblo, pues también los españoles cuando llegaron se supone que allá fundaron por primera vez el pueblo, ¿no? Entonces, como te digo, pues son versiones, ¿no? Pero sí, por la tradición, como acostumbra, la costumbre, pues dimos ya a hacer oficial, vaya. Sí. A hacer oficial que Culiacán se fundó el 29 de septiembre de 1531 en este lugar donde hoy estamos, ¿no? Sí. Realmente también, como tú sabes, los españoles, pues además de fundar ciudades, creaban cabildos. Aquí crearon el primer cabildo, ¿sí? Que tampoco hay algún documento que te pueda decir, ¿no? Básicamente el problema, las fuentes son los testimonios que dejaron los españoles, ¿no? Que dejaron los que venían con Nuño y el mismo Nuño en las cartas de relación que después escribió, pues ahí describe más o menos estos procesos que se dieron por acá. Yo creo que el dato más o menos centrado de la población de Culiacán se da con el obispo Tomarón, ¿verdad? En 1763. Sí, pero ya más atrás, todavía en 1603, había venido también, se me escapa el nombre, que fue uno de los primeros obispos que vino ya en forma. Ajá. Y él escribe por ahí en uno de sus libros ya cómo era el Culiacán de principios del siglo XVII. Pero igual, es que Culiacán se convirtió en la ciudad de paso, vaya, hacia el norte, ¿no? De la conquista del norte. Aquí llegó Fray Marcos de Lista, Vázquez de Coronado, aquí llegaron todos los obispos que iban para Sonora, por aquí pasaban, aquí estuvieron. Era como el pueblo donde se habituallaban, ¿no? Donde descansaban, se habituallaban de víveres y emprendían todavía el camino hacia el norte, ¿no? Hacia la fundación de nuevos pueblos, Sonora, hasta las Bajas California. Sí, sí. Y ya con la llegada de los jesuitas también a finales del siglo XVI, pues con la creación de misiones, pues también Culiacán fue como el pueblo clave, ¿no? Para que de aquí partieran los misioneros jesuitas. Sí, yo creo que aquí fue la base o el lugar de llegada, porque de aquí también partían para lo que ahora es la región del Ébora, Mocorito, Sinaloa de Leyva, y obviamente que a partir de ahí pues estaba lo que ahora conocemos como el Fuerte y también la península de Baja California, ¿no?
el pueblo que más, pudiéramos decir, se desarrolló a partir de la llegada de los jesuitas que fue Sinaloa, ¿no? Hoy Sinaloa de Leiva. Sí. Ahí se crió por la primera escuela, pudiéramos decir, ¿no? El primer seminario. Todavía existe la torre vieja, dicen ellos, era el campanario de la misión jesuita ahí. Pero Sinaloa de Leiva se convirtió también en una ciudad muy importante en ese tiempo. Y también sirvió también como ciudad de paso, ¿no? hacia el norte. Después fundaron el puente de Montesclaro, aunque el fuerte fue destruido 2 veces, ¿no? por los mismos indígenas. Ajá. Pero Culiacán fue una ciudad clave para la conquista y la evangelización hacia el norte, ¿no? Hacia todo el norte del país. Fíjate que no sé con base en qué criterios hayan decidido fundarla, tal vez por la abundancia de agua que había, por la cercanía de los ríos, pero la verdad es que tuvieron ese acierto los españoles de fundar aquí la villa de San Miguel en esta región, porque ahora lo vemos, que sigue siendo Culiacán una ciudad estratégica para la actividad comercial. Sí, básicamente los ríos le dan un triunfo a esta ciudad y la embellecen, ¿no? Efectivamente es que el hecho de que estuviera ya un pueblo indígena aquí pues tenía que ver con la subsistencia de estos grupos, ¿no? Había la confluencia de 2 ríos y el agua pues significa vida, significa víveres. Los indígenas sembraban la cementera de ellos porque estaban abriendo los ríos, ahí sembraban el maíz, la calabaza, el frijol, pero además pescaban, el agua lo servía para beber. Era básicamente una civilización importante aquí de los Tagos. Y cuando llegaron los españoles, pues establecieron precisamente en este lugar que para ellos era estratégico también, ¿no? Y sobre la confluencia de los ríos, pues así se fundó Culiacán y así fue creciendo, ¿no? Todavía a fines del siglo XIX no eran más que unas cuantas cuadras paralelas a los ríos, ¿no? El Culiacán moderno, pues tú sabes, porque tú también estudiaste historia, pues eso es de los años 40 del siglo XX para acá, ¿no? Así es. Con las presas y la agricultura, cómo se va a detonar. Y ya el Culiacán, ese antiguo, que era el casco viejo, el casco histórico, pues se va a desbordar, ¿verdad? De los 40, 50, 60, y poco a poco va a ir convirtiendo en una ciudad ya bastante grande, al grado de que hoy ya tenemos más de 1 millón de habitantes. Creo que son más de 600 y tantas colonias. Básicamente es un monstruo ya, ¿no? Sí, sí. A lo mejor por eso hay tantos problemas. Pues la población genera mucho dinamismo y mucho conflicto. Sí. Y fíjate que dentro de 10 años vamos a cumplir 500 años ya. 500 años. Sí, en el 2031 cumpliríamos, queremos llegar para estar en las conmemoraciones de los 500 años. Pues, y esperemos también contar con una ciudad más moderna, ¿verdad? Pero que también pueda compaginar con la tradición, con las costumbres, ¿verdad? Una sociedad de mayor convivencia, con mayor movilidad, darle prioridad al peatón, una sociedad con menos ruido, una sociedad más habitable, vaya. Ojalá que para de aquí a 10 años tengamos ese tipo de ciudad. Oye, Francisco, y la verdad es que si nosotros comparáramos a Culiacán con otras capitales del país, ¿en qué nivel tendríamos que poner a Culiacán? Bueno, pues si la comparamos con las capitales del sur, creo que salimos ganando, ¿no? Pero si la comparamos con capitales como Jalisco, como Monterrey y ciudades, estados grandes, pues lógicamente que todavía estamos retirados de ellas, ¿no? El gran problema de aquí de Culiacán es que, pues tú sabes, no hemos podido dar el salto todavía hacia una ciudad más manufacturera, ¿no? Que produzca manufacturas. Seguimos dependiendo básicamente de la agricultura, de las agroindustrias. No ha habido ningún cambio
estructural importante que pueda trascender esa vocación que tiene Culiacán, ¿no? Aunque hay gente que dice que pues esa vocación es la que vamos a tener siempre y que por ahí debemos estar, nada más lo que hay que hacer es continuar modernizándose, sobre todo la agricultura, darle valor agregado, ¿no? A la agricultura. Pero hay economistas que señalan la necesidad pues, para pegar otro brinco hacia convertirnos también como la zona conurbada de Guadalajara, Monterrey, el mismo Estado de México, donde hay otro tipo de industrias, ¿no? Que ya productoras de manufactura. Eso también es polémico, ¿no? Creo que nos llevaría también varios programas a discutir. Sí. Oye, pues en realidad Culiacán pudiéramos decir que sí ha tenido un gran crecimiento a partir de estos 495 años. Por ejemplo, en aquella época, yo tengo el dato de que se creó la Casa de la Moneda, que ese fue también un importante logro para Culiacán, porque esa se relacionó también con la Casa de la Moneda que se creó en Sonora, en Álamos, creo, ¿no? En Álamos, sí, primero estaba en Álamos y después la fundaron acá a mitad del siglo XIX. Ajá. Duró mucho tiempo, ¿no? En construirse y en funcionar. Pasó por muchas peripecias. Hasta que a finales del siglo XIX empezó a funcionar. Y pues eso le permitió ya a Culiacán y a todo el estado, toda la región, tener ya moneda de cambio y eso pues permitió también un comercio mayor, ¿no? Esta Casa de Moneda estaba precisamente donde está el edificio de correos. Okay. Toda esa esquina era la Casa de Moneda. Incluso a la calle de Rubí le llamaban la calle del oro, precisamente porque ahí la subrapa del oro que procesaba, ahí la gente recogía la subrapa y pedacitos de oro. Ajá. Oye, y la única calle original que hubo aquí inicialmente fue la Zaragoza. Pues fíjate que esa era una de las principales calles, porque era la que estaba contigo al río, ¿no? Sí. Ahí, en esa calle es donde había la mayoría de los bares, cantinas, había un frontón, ahí estaba la zona de prostitución incluso. Era una calle de mucho jolgorio, de mucho movimiento. ¿Por qué? Porque pues estaba pegada al río y era la calle que más tenía más movimiento, ¿no? Pero la calle que nos comunicaba con el norte y con el sur era la Hidalgo. Era la Hidalgo. Era la Hidalgo. Ese era lo que conectaba con aquel tiempo con lo que se llamaba el Camino Real, ¿no? Ajá. Rumbo a Sarnalona, a toda esa zona. Sí, el barrio. Ajá. El barrio, por ahí pasaba el Camino Real, no estaba en ese tiempo la carretera, la México 15, ¿no? Sí. El Camino Real iba por allá por el barrio, salía por allá por el Cerro de Siete Botas. Todavía está ese camino, ¿no? Es intransitable, pero todavía existe ese camino que pasa por allá por Capuchamona, una serie de pueblos que están paralelos a la México 15. Oye, la otra etapa, podríamos decir, de importante desarrollo de Culiacán es el porfiriato. Pues básicamente esa es la época del Culiacán moderno, ¿no? Ajá. Moderno en términos de urbanización, ahí es cuando se urbaniza. Culiacán del siglo XIX es un Culiacán de algunos cuantos edificios importantes, ¿verdad? Muy pocos, pero ya en el porfiriato, acordémonos que pues, fue la época de la modernidad, entre comillas, ¿no? Porque fue una modernidad que no trascendió de las clases necesitadas, pero la llegada de Luis F. Molina, pues el arquitecto, el ingeniero de la ciudad, era arquitecto, permitió construir grandes edificios, alinear calles, ¿verdad? Porque Culiacán era un laberinto de callejones. Había sido una ciudad pensada para las carretas, para las diligencias, ¿no? Sí. Y con la llegada de Luis F. Molina lo que hace es empezar a construir, pues lo trajeron, como tú sabes, para hacer el Teatro Apolo, pero aquí se casó con una culichi de buena lana, por cierto. Aquí tuvo dos hijos. Ajá. Y pues ya se quedó a vivir aquí y eso se les permitió construir muchos edificios que hoy son los íconos, ¿no?
emblemáticos aquí en la ciudad, algunos incluso pues ya también los tumbaron, pero básicamente esta es la época donde a Culiacán llega el telégrafo, llega el teléfono, empieza a haber agua potable, empieza ya a llegar por primera vez a principios del siglo XX, empieza a llegar los primeros automóviles. El primero creo que fue de la familia Almada, los primeros que trajeron el primer automóvil por acá. Pero Culiacán, pues, aún con esa modernidad seguía siendo un rancho grandote, ¿no? Hay algunos que todavía le siguen dando esa característica, ¿no? Y todas las actas de cabildo te vas a dar cuenta que había muchos problemas con la gente tiraba mucha basura, tiraba el agua sucia a la calle, los caballos todavía había muchos puercos en la calle, mucha suciedad que dejaban los caballos y las mulas. Había problemas graves de drenaje, ¿no? Problemas sanitarios muy graves. Pero ese era el Culiacán del Porfiriato, ¿no? Y creo que lo importante también del Porfiriato fue que hubo también las primeras agroindustrias, como el ingenio de los Almadas, Nabolato, que en ese tiempo pues pertenecía a Culiacán, el ingenio de los Redos en El Dorado. En El Dorado. Que todavía pertenece a Culiacán hasta hace unos días. Si se lo quitan, van a dejar un Culiacancito chiquito, ¿eh? Sí, claro. Y lo que tenemos aquí en Culiacán también, pues la fábrica del Coloso, ¿sí? Que es una fábrica de textiles que estaba ahí donde hoy están las quintas. Ahí tenemos todavía pitones de la chimenea es lo único que quedó, ¿no? Sí, sí. Y la fábrica de la Aurora también, que estaba ahí, que procesaba caña de azúcar. Y fíjate que esa planta le daba trabajo a casi todo Culiacán. Ahí trabajaba todo Culiacán. El Coloso. El Coloso. Según las estadísticas, trabajaban como una cerca de 300 gentes ahí, entre los que procesaban, los que traían la caña, los que sembraban. Y cuando llegó la revolución, como tú sabes, pues la quemaron. Sí. Y se le acabó la chamba a todo el mundo. Todo el mundo. Oye, y luego estaba el pitón de la Aurora. Sí, ese es al que me refiero, que está todavía en las quintas. Está en las quintas ahí. Fíjate que ese Culiacán también se distinguió por ese desarrollo que tuvo en relación con Altata. Por ejemplo, en esa época, pues estaba el tren, el tacuarinero, ¿no? Sí. Es que uno de los grandes problemas que tuvo mucho tiempo Culiacán es el problema de las comunicaciones. La Sierra Madre Occidental se volvió como una valla ahí, como un obstáculo para poder comunicarnos con el centro y con los estados vecinos. Todavía tenemos, ya ves, los problemas de las carreteras, ¿no? Todavía. Entonces la única salida de Culiacán pues era el mar. Sí. Y por ahí llegaban, y Altata, ahí lo vemos ahorita como un pueblo insignificante, pudiéramos decir. Pues ahí llegaban barcos de gran calado, ¿no? Era barcos que llegaban de San Francisco. Era un puerto de altura. Era puerto de altura, exactamente. Y por ahí entraban todas las mercancías y por ahí salía todo el oro, la plata. Era un barco importante. No es casual que los gringos quisieran hacer este pequeño tren, ¿sí? Que al final la gente terminó poniéndole el tacuarinero. Que no debe haberles parecido muy gracioso a los gringos que le pusieron el tacuarinero a ese proyecto ferroviario. Porque era un proyecto que querían sacar atravesar Durango, ¿no? Y conectarlo hasta Kansas City. Ajá. Pero nada más llegó hasta aquí y aquí quedó. Y servía nada más para que tuviera la señora ahí en el tacuarinero, en Bachigualato y Oye, ese tren lo vino a poner en marcha una empresa de Boston. Así es. ¿No? Y la verdad es que sí tenía estaba el proyecto de irlo empujando hacia los Mochis y agarrando la ruta de la frontera, ¿no? Así es. Entonces querían sacarlo acá por Durango. Y también que atravesarlo Durango. Sí. Pues era el viejo proyecto de Owen también allá por el norte, ¿no? De conectar Sinaloa con Chihuahua y Kansas, Estados Unidos. No más que, pues hasta aquí llegó y se convirtió en un trenecito, como dice Sinagagua, nuestro gran amigo Sinagagua. Era un trenecito de juguete, decía él, que corría de Altata aquí, ¿no? Y de aquí a Altata. Y que la gente lo aprovechaba y al final para irse a pasar los domingos, los fines de semana al Altata, ¿no? Fíjate que ahorita que haces referencia tú a los ingenios,
Los ingenios le dieron un empuje extraordinario a Sinaloa, porque se creó el ingenio del Dorado, la Primavera y el Norte. Y el de Johnson. El Johnson, sí. Pero esa corriente productiva cañera venía desde Cuba. Ahí es donde partió. Cuando intentaron los ingleses y españoles sacar la azúcar que se producía en Cuba hacia Estados Unidos, pensaron en esa ruta. Esa es también seguramente una de las razones por la cual Veracruz tiene el mayor número de ingenios. Parece ser que fue Hernán Cortés el que trajo la caña, ¿no? Hernán Cortés, sí. Allá a Veracruz, y de Veracruz pues ya empezaron a meter la Morelos, empezaron a meter otras partes, hasta que llegó por acá. Pero fíjate que acá pues básicamente llegó hasta el Porfiriato, ¿no? Sí. Había otro ingenio también de los CAS allá en Mazatlán, cerca del puerto ahí, en el Roble. Sí. Todavía está la maquinaria ahí abandonada, ¿no? Que también era un ingenio azucarero. Pero la industria azucarera vino a darle un jalón económico a Sinaloa muy importante, ¿no? Porque en aquel tiempo pues el azúcar era un producto de exportación y esto les permitió a los Almada, a los Redo, al mismo Johnston allá en Ahome y a los CAS convertirse en empresas productoras muy importantes. Pero lo que es importante también, fíjate, Antonio, es que muchas de las ciudades surgieron a partir de los ingenios. A partir de los ingenios, se criaron en torno a los ingenios. Mochis tiene que ver con eso, con la fundación del ingenio, ¿no? En torno al ingenio se fue creando la ciudad de los Mochis. La ciudad de Nabolato también tiene que ver con el ingenio de los Almadas. Así es. Se cree que los Almadas fueron los primeros que empezaron a fraccionar ahí para vivienda de los empleados, ¿no? Que trabajaban ahí en el ingenio. Y esto pues, permitió también. Lo mismo pasó en Dorado, ¿no? El ingenio es como la especie de detonante de este pueblo. Y acá pues el ingenio de acá de Culiacán también tuvo mucho que ver con el crecimiento de la ciudad de aquel rumbo, sobre todo con el Coloso, ¿no? Por eso le llamaban el barrio del Coloso, porque es un barrio que estaba alrededor del ingenio. Ahí estaban las casas de los trabajadores. Si te vas tú ahí cerca del mercadito, todavía hay una vecindad, fíjate que queda de ese barrio. Hay unas cuantas casas todavía que todavía vienen de aquel tiempo, que era el barrio del Coloso. Fíjate que es muy interesante esto que estás diciendo de que estas ciudades se crearon propiciadas por esa gran industria que significaba el ser ingenio. Este mismo fenómeno, Francisco, ocurrió, por ejemplo, yo recuerdo allá en mi tierra, en Veracruz, en Atoyac, en Moxorongo, en San Miguelito, en Omialca, Potrero Viejo, Potrero Nuevo. En todos estos lugares hay un ingenio. Y esas poblaciones nacieron después de que se instalaron esas grandes industrias. Y bueno, un fenómeno muy importante. ¿Por qué? Porque esto intensificó la actividad comercial desde Cuba, Veracruz y todo el norte del país. Pues ojalá y marchemos a construir una ciudad todavía más, si no moderna, cuando menos más vivible, ¿verdad? Podamos tener una mayor convivencia. La otra vez les comentaba yo ahí en un programa que también estoy participando, les decía yo, ¿cómo nos imaginamos la ciudad de aquí a 10 años, de aquí a que cumplamos los 500 años, ¿no? Porque esperemos que sea un festejo en grande, como lo fue ahora los 490, ¿no? Que tuvimos una gran cantidad de festejos para conmemorarlo. ¿Cómo nos la imaginamos de aquí a 10 años? Y les decía yo, vamos haciendo un ejercicio en perspectiva, ¿no? De ver qué ciudad queremos y que todos pensemos cómo, porque yo creo que va a depender mucho sobre todo de las asociaciones civiles, de los ciudadanos, que empecemos a reconstruir esta ciudad, pero también
a darle un plus, ¿no? A empezar a verla a futuro. ¿Qué tipo de ciudad queremos de aquí a 10 años? Que podamos hacer una evaluación todos y sobre todo pues que no le dejemos todo a los gobernantes, ¿verdad? Sino que creo que la participación de los ciudadanos, las asociaciones civiles, ya ves que ahorita ya hay un montón de asociaciones civiles de tipo ecológico, asociaciones civiles que tienen que ver con campañas para mejorar la urbanización, ¿verdad? Arquitectos, grupos de arquitectos que están preocupados por darle una mayor movilidad a esta ciudad, por hacerla una ciudad con mayores peatones, darle prioridad al peatón en vez del automóvil, tratar de que los ríos sean ríos saludables, ¿verdad? Sí. No contaminarlos, tenemos unos ríos preciosos, creo que lo que estamos haciendo ahí en las riberas y todas estas partes, que son partes muy hermosas, que le están dando un plus a la ciudad, ¿verdad? Le están embelleciendo. Claro. Y todavía tenemos espacios para el norte y para el sur todavía para seguirle embelleciendo, ¿verdad? Entonces que respetemos no tirar basura, porque toda esta basura ya ves que va a dar al río y esto pues contamina. Creo que hay que pensar pues en una ciudad mejor, ¿verdad? Una ciudad, un Culiacán que, como dices tú, que se convierta en una de las capitales más importantes de todo el noroeste y si se puede el país mejor. Sí. Fíjate que traía un desarrollo muy importante Culiacán. Yo recuerdo que uno de los grandes constructores de Culiacán fue el arquitecto don Jaime Sevilla Pollastro. Sí. Fue un gran constructor de Culiacán, hizo muchos. O sea, él construyó el Parque Constitución. Así es. El edificio del PRI, el parque, ahí en el centro, el otro parque. Sí. Y además hay muchos edificios importantes que son producto de su trabajo, ¿no? Sí. Germán Benítez también, el arquitecto. El arquitecto Germán Benítez. Que también dejó una obra muy importante, una obra arquitectónica muy importante en la ciudad. Son hombres, fíjate que muchos de ellos son hombres que han venido de fuera y han aportado mucho a la ciudad, como lo hizo Luis F. Molina, ¿no? Que Sí. venía del Estado de México también, y pues que se quedaron a vivir aquí y han dado mucho a la ciudad. Creo que son hombres que hay que seguir recordando, hombres emblemáticos. Sí, yo creo que sí, incluso pues creo que hubo una época cuando yo llegué aquí a Sinaloa hace 45 años, Sinaloa tenía 27 plantas de la industria arrocera, 27. Tenía aceiteras, tenía una producción importante de trigo, de soya, de una serie de productos que desaparecieron, de arroz sobre todo, que desaparecieron. Y esa agroindustria se cayó y fue trasladada al sur y sureste del país, que tampoco tuvo éxito. Entonces, como un intento de darle un plus con Sador Osorio, se habló de Culiacán, de la capital de los agronegocios, Sí. ¿no? Sí. Y nunca dio nada. Fíjate que el gran problema es que a veces se piensa que también crear una ciudad sin bases reales, que realmente qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? Sí. A veces nos partimos de plantearnos cosas sin tomar en cuenta de lo que tenemos, ¿sí? Porque la idea es ver con qué contamos, hacer un diagnóstico y sobre ese diagnóstico decir, por aquí nos vamos, ¿no? Eso vamos a avanzar. Y a partir de ahí pues hacer cambios estructurales que son los que dejan a futuro. ¿A qué me refiero con los cambios estructurales? Pues hacer, si no obras suntuosas, sí, cuando menos, por ejemplo, obras de infraestructura para que nos podamos comunicar hacia el exterior, ¿no? ¿Verdad? Mejores obras viales. Esa idea de comunicar a Culiacán y a Sinaloa con Chihuahua, con Durango, yo creo que por ahí pudiera ser un avance muy importante, ¿no? Ya ves el plus que le dio Mazatlán, la carretera Durango,
Mazatlán. Eso detonó el turismo, un acierto grandísimo. Ahora le falta empezar a construir también el puerto, ¿no? De reestructurar el puerto, Sí. para que pueda ser un puerto de altura y todas las mercancías de Estados Unidos puedan trasladarse por esa vía y que pueda convertirse en Mazatlán en una salida a las mercancías de todo el norte del país, ¿no? Y creo que aquí en Culiacán también estas carreteras que están haciendo por Badiraguato y acá por Tayoltita, en San Ignacio, eso si le ponemos atención pueden convertirse en detonantes de toda esta región, ¿no? Ver la posibilidad de que hagamos también puertos también importantes, porque creo que la salida al mar sigue siendo clave para la exportación e importación de mercancías, ¿no? Fíjate que otro aspecto positivo para Culiacán fue la llegada de los migrantes griegos y japoneses aquí. Su aportación es muy significativa porque gracias a eso Culiacán se convirtió en el exportador número 1 en 1606 de tomate. Aquí es donde vemos ese gran impulso, donde la inversión incluso norteamericana se registró en gran parte del valle de Culiacán, ¿no? Culiacán es una ciudad diversa, ¿no? Pluriétnica, en términos de que no nomás los griegos llegaron, sino también tenemos una comunidad china, tenemos una comunidad japonesa. Y los griegos, como dices tú, le dieron un impulso muy importante, sobre todo a la producción hortícola. Pero también tenemos gente que ha llegado a trabajar en el campo y se ha quedado también aquí. Y esos, aunque no son productores grandes ni empresarios grandes, es gente que con su esfuerzo, su trabajo, ha sacado adelante la ciudad, ¿no? Sí. Mucha gente de la periferia es gente que venía del sur, ¿no? Que venían a trabajar el tomate, que venían a trabajar en los valles. Se fueron quedando, ya desde el abuelazo, acá en el valle hay mucha gente de por acá, de por allá que empezaron a fundar también poblaciones importantes, ¿no? Está la colonia michoacana, está Villa Juárez, que la mayoría es gente de por allá de Oaxaca. Y aquí en Culiacán también, en las periferias, pues se ha venido agregando mucha gente trabajadora, ¿verdad? Se ha venido agregando mucha gente que le ha aportado también mucho a la ciudad, han hecho suya la ciudad. Ya han tenido hijos acá, ya han varias generaciones que ya se consideran parte, pues, de esta gran ciudad. Pues yo me considero parte de esa migración desde Veracruz hasta aquí. Oye, Francisco, pero hay un dato, por ejemplo, cuando hice mi estudio de maestría y hablé de los establecimientos y casas bancarias de Sinaloa, Mazatlán era el gran emporio económico de Sinaloa. Y creo que los bancos que había ahí, pues eran la gran base para establecer la red internacional con el que Mazatlán se conducía, ¿no? Mazatlán hasta 1930 era la ciudad más importante de Sinaloa. Incluso era la ciudad más importante que Culiacán. Porque Mazatlán siempre fue una ciudad cosmopolita, pues, por la importancia estratégica como puerto. Es decir, Mazatlán, en relación a Culiacán, pues es relativamente nueva, ¿no? Sí. Mazatlán es una ciudad del siglo XIX. Incluso empezó a tomar forma a mediados del siglo XIX. Pero precisamente por ese carácter estratégico que tiene de ser puerto, pues se convirtió también en lugar para vivir de muchos extranjeros, ¿sí? De alemanes, españoles, norteamericanos, ingleses. Todas esas casas antiguas del centro viejo pues eran las casas que ellos construyeron, ¿no? Grandes casas comerciales como de los Belcher, ¿sí? Grandes casas comerciales de una gran cantidad de alemanes que se asentaron ahí y empezaron el comercio a gran escala y pues ahí llegaba una gran cantidad de barcos. Por eso es que Mazatlán siempre hemos estado en rivalidad con Culiacán, ¿no? Sí. Todos los términos. Pero de 1930, de 1940, cuando Culiacán construye la presa López Mateo, la presa Sanalona, perdón,
y después la presa López Mateos, pues se va a detonar el valle y la ciudad se va a convertir en la ciudad más importante que Mazatlán. En el caso del puerto de Mazatlán, pues ya se empieza Manzanillo, empieza Acapulco, empiezan a crearse otros pueblos, Lázaro Cárdenas, y empiezan a desplazar a Mazatlán como puerto de altura, como en importancia, vaya. ¿Sí? Por eso te decía hace rato que se necesita que a Mazatlán se le dé ese impulso otra vez que fue un proyecto me acuerdo desde Peña Nieto, ¿no? Que planteó la necesidad de, creo que primero lo retomó, no sé si recuerdo, Calderón y después Peña Nieto. Sí. Y creo que se debe de retomar esa importancia pues, de modernizar el puerto de tal manera que vuelva a ser un puerto de altura muy importante, ¿no? Sí. Porque ya se conectaron al norte por la carretera. Creo que hay un corredor transatlántico también muy importante, ¿no? Hay la idea muy importante para Mazatlán de construir una vía de ferrocarril que comunique con Durango y con toda la región hasta Canadá. Hasta Canadá. Hasta Canadá. Ese es uno de los grandes proyectos que hay y que pueden ser muy visionarios, porque eso sí permitiría un auge comercial extraordinario que de alguna manera ya está encaminado, No, sí, imagínate este corredor comercial que circula en infinidad de mercancías. Pues realmente es el Tratado de Libre Comercio, pero aplicado acá en el norte, ¿no? Porque atravesaría México, Canadá, Estados Unidos y Canadá. Y la salida de las mercancías pues sería precisamente por el puerto de Mazatlán. Ojalá que a futuro le puedan apostar a esto, que estén pensando en grande los gobernantes, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo recuerdo, a mí me tocó formar parte del área de difusión de la Confederación Nacional de Productores de Hortaliza, y ahí es donde ya uno dimensiona el papel de la actividad de Culiacán sobre todo. Es aquí donde se produjo, por ejemplo, el tomate divino, un tomate que pudo competir con mucha fuerza con los productores de Florida, a tal grado de que se formó una guerra del tomate, porque Sinaloa logró, con la producción de Culiacán, prácticamente quitarle el mercado a Florida, y eso generó una guerra comercial que hasta el momento perdura entre Sinaloa y Florida. Pero la ventaja es la que tú haces mención. Teníamos agua de la presa Sanarona, teníamos una red de canales que era parte de ese esquema moderno de aquel entonces, y que seguramente para que ese entorno crezca necesitan ampliar esas obras que no se ha hecho desde hace mucho tiempo. Sí, yo creo que, mira, Culiacán y yo creo que todo Sinaloa ha estado muy ligado toda la estructura productiva a Norteamérica, ¿verdad? Sí. Incluso antes de que llegara el mentado Tratado de Libre Comercio, nosotros ya estábamos conectados. No es nuevo esto, de hecho en el Porfiriato, toda esta que estamos comentando ahorita, toda esta producción de caña de azúcar, allá iba a dar a Estados Unidos. De hecho ya estábamos conectados. Por eso para nosotros el Tratado de Libre Comercio no es una novedad. Y seguimos todavía exportando una gran cantidad de productos hacia Norteamérica, ¿verdad? Pero lo que necesitamos pues ver la manera, porque también es un riesgo, es una ventaja, pero también es un riesgo, porque estamos sujetos también a los vaivenes de los precios, ¿no? Claro. Estamos sujetos a los vaivenes del comercio internacional, y ya ves que en Florida los problemas que teníamos de dumping, ¿no? Sí. Producto de esta guerra del tomate que hubo un tiempo, aunque ya ahorita ya la producción de Sinaloa va más por el lado del maíz que por el tomate, ¿verdad? Y va más por ya otro tipo de producción que tiene que ver con viveros, con producir hortalizas ya más especializadas, un tipo de hortalizas ya más dirigida a un mercado europeo, a un mercado norteamericano. Creo que habría que pensar pues, en seguir con esa relación de exportando hacia Estados Unidos,
pero también ver cómo ir dándole lo que todo el mundo señala, ¿no? El valor agregado a la producción, ¿verdad? Sí. A lo mejor volver a seguir con la idea de tecnificar más el campo. Y algo ha caracterizado al Valle de Culiacán es precisamente, y es una admiración de la gente cuando vienen para acá de recursos europeos, toda la tecnología que utilizamos. Pues ya ven las expo, y tú te das una vuelta por las expos, te sorprende de toda esa gran cantidad de tecnología que se utiliza en el campo, ¿verdad? Porque es una producción muy especializada, muy comercializada, muy cargada hacia allá, hacia el capitalismo, hacia las nuevas rutas del capitalismo, ¿no? Internacional. Fíjate que es cierto, la verdad es que la gran fortaleza que tenemos aquí es la horticultura, pero la gran fortaleza alimentaria es la que tenemos con la producción de casi 5 millones de toneladas de granos de maíz con el que se abastece el mercado nacional. Es correcto lo que tú estás proponiendo y considerando. Si a ese maíz se le diera un valor agregado, los agricultores de Sinaloa estuvieran en otro nivel. Y aquí pues es importante el viacrucis también de los productores, ¿no? Que todo el tiempo andan mendigando de apoyo. Mientras a los productores gringos les dan subsidios importantes, apoyos importantes, acá se les niega y eso pues, nos hace menos competitivos con ellos, ¿no? Y ahí es donde empezamos con los problemas, porque a la hora de comprar y vender, a la hora de medir la balanza de pagos, pues ahí salimos perdiendo. Yo creo que ese es uno de los grandes errores que se han cometido a lo largo de todos los gobiernos federales. Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es la excepción. Les quitó el apoyo a los productores. Creo que eso no se vale. ¿Por qué? Porque debilitó precisamente ese gran empuje que traían los productores agrícolas de Sinaloa. Ojalá el maestro Rocha pueda darle ese sesgo, ¿no? Ese apoyo. Ojalá sea sensible a todos los productores agrícolas para que vuelvan los apoyos al diésel, los apoyos al precio, los subsidios que se les otorgaban, ¿no? Claro. Estos programas federales que había para apoyar el campo mexicano. Acordémonos que Sinaloa alimenta a una gran cantidad de familias, no más sinaloenses, sino mexicanas. Somos un gran productor de alimentos que no nada más se quedan aquí, sino se distribuyen por todo el país. Oye, Francisco, siendo tú el cronista de Culiacán, ya para cerrar este programa, ¿cuál es tu visión o tu sueño de Culiacán? Pues construir nosotros siempre estamos pensando en un Culiacán más moderno, ¿no? En términos de mayores vialidades, que se creen una gran cantidad de edificios emblemáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que yo le apuesto más a la convivencia, a la paz. Yo le apuesto más a que tengamos un Culiacán más sano, con menos vicios, un Culiacán más respetuoso entre nosotros, un Culiacán con mayor empatía, entre nosotros y los gobernantes, que le demos prioridad más a la convivencia, que le demos prioridad a los peatones, más que al automóvil. Tenemos un Culiacán muy ruidoso. Si tú vas al centro, es muy cuidado por todos lados. Te vas a las colonias, que los tamales, y que esto y que aquello, las bocinas, los carros, los camiones con los escapes abiertos. Es demasiado ruido, eso nos está perjudicando mucho. Yo creo que un Culiacán más callado también, más tranquilo, como el Culiacán antes no era bien tranquilo. Pero yo le apostaría más a eso, ¿no? Está bien que desarrollemos la producción porque en última instancia pues de ahí vivimos, ¿verdad? Claro. Desarrollar la producción es básico para poder también distribuir la riqueza, pero creo que le debemos dar, ponerle atención al desarrollo humano de la gente, a la convivencia, ¿verdad? Y a crear espacios también de convivencia, ¿verdad? Tenemos muchos espacios que no debemos de soltárselos al narcotráfico, a la delincuencia organizada. Esos espacios son nuestros y debemos de disfrutarlos, debemos ganarlos y apropiárnoslos sin miedo. Pues
Francisco Padilla Beltrán, yo muy agradecido de poder platicar contigo. Tú eres la voz más autorizada como... Gracias. Bueno, será la más autorizada, pero le hacemos la lucha. Pues eres el cronista oficial de Culiacán, el que tiene la historia pues más fresca porque a eso te dedicas. Y la verdad es que pues muchas gracias porque creo que valía la pena traer el tema, a comentar este tema, porque cumplir 490 años no es poquito. No, son muchos años. Ojalá algún día podamos platicar también de todo el viacrucis que ha tenido esta ciudad para poderse... Porque es algo que estoy escribiendo ahorita, fíjate. Estoy escribiendo precisamente Culiacán como, con este concepto de resiliencia, cómo hemos soportado epidemias, hemos soportado violencia, hemos soportado tomas incluso de la ciudad, en la historia, ¿no? Saqueos de la misma ciudad, hemos sufrido una gran cantidad de... Y la gente de los culichos, como dicen los llamados, hemos sabido salir a sacar esta ciudad. Incluso lo del culiacanazo creo que fue de parte de la ciudadanía, fue heroico sobrevivir a eso y superar eso, ¿no? Superar ese trauma. Sí. Bueno, pues Francisco, yo espero que muy pronto volvamos a platicar y que lo hagamos sobre todos esos testimonios que estás registrando en tu obra. Y por lo pronto, pues yo agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación. Gracias, Antonio, y ya sabes, aquí estamos para cooperar contigo cuando se te ofrezca. Muchas gracias, un fuerte abrazo, Francisco, que tengas excelente día y cuídate mucho. Gracias. Saludos. Saludos.